Lo que nadie te dice sobre la sanación emocional. Vivimos en una época donde todos hablan de sanar. Sanar el niño interior, sanar heridas emocionales, sanar patrones, sanar vínculos, sanar traumas, sanar abandono, sanar ansiedad, sanar rechazo. Y la palabra sanación se volvió parte de nuestra vida diaria. Está en TikTok, está en podcast, en frases motivacionales, en videos de psicología, en conversaciones de pareja, en libros, en terapia, en redes sociales. Y aunque hablar de emociones ha ayudado muchísimo a personas que durante años guardaron dolor en silencio, también abrió una puerta peligrosa, porque ahora muchas personas viven buscando heridas en todo, analizando cada comportamiento, cada recuerdo, cada relación, cada emoción, cada reacción. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejan de vivir para empezar a sobrevivir dentro de su propia historia emocional. Antes la gente reprimía demasiado. Hoy muchas personas sobreanalizan demasiado. Antes se ignoraba el dolor. Hoy a veces se vive atrapado en él. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde es sano sanar? Porque sí, las heridas existen, el abandono duele, la humillación deja marcas, la traición cambia personas, la infancia influye muchísimo más de lo que imaginamos. Pero también existe otro extremo del que casi nadie habla, el peligro de convertir el dolor en identidad. Hay personas que llevan años intentando sanar, pero nunca comienzan a vivir. Personas que conocen perfectamente sus traumas, pero siguen destruyéndose igual. Personas que pueden explicar psicológicamente por qué son como son, pero jamás hacen algo diferente. Y poco a poco, la sanación deja de ser libertad, para convertirse en una prisión emocional elegante. Porque llega un momento donde ya no estás entendiendo tu dolor, lo estás alimentando. Este podcast no es para atacar la terapia, ni para minimizar heridas reales, ni para decirte que todo está en tu mente, no. Este podcast es para hablar honestamente sobre lo que sí ayuda y lo que puede terminar haciéndote daño, porque sanar sí importa, pero vivir también. Y en medio de tanta introspección, la gente olvida que la meta no era entender eternamente el pasado. ¿Realmente se puede decir, ya sané? Hay una pregunta que muchísimas personas se hacen en silencio, aunque pocas veces la dicen directamente. ¿Cómo sé si ya sané? Porque cuando alguien entra al mundo de la sanación emocional, parece que nunca termina. Siempre hay algo nuevo por trabajar, una emoción nueva por entender, una herida nueva por descubrir, un patrón nuevo que analizar. Entonces muchas personas viven años enteros dentro de procesos emocionales sin saber si realmente sí están avanzando o simplemente están dando vueltas dentro del mismo lugar. Y el problema es que Internet ha creado una idea muy confusa sobre lo que significa sanar. Hoy pareciera que sanar significa nunca sentir tristeza, nunca tener ansiedad, nunca llorar, nunca recaer, nunca sentir miedo, nunca equivocarte, nunca apegarte, nunca reaccionar emocionalmente, como si la sanación fuera convertirte en una persona emocionalmente imperturbable. Pero eso no es sanar, eso sería dejar de ser humano. La verdadera sanación emocional no significa que desaparecen todas tus emociones difíciles. Significa que ahora puedes vivirlas sin perderte completamente dentro de ellas. Esa diferencia cambia todo, porque una persona sana emocionalmente todavía puede sentir miedo al abandono, todavía puede sentirse insegura algunas veces, todavía puede tener momentos de ansiedad o tristeza, todavía puede llorar por amor, decepcionarse o sentirse vulnerable. La diferencia es que ya no vive controlada por esas emociones. Antes, una discusión podía destruirte durante semanas. Ahora puedes sentir dolor, pero recuperarte más rápido. Antes cualquier rechazo te hacía sentir insuficiente. Ahora duele, pero ya no define tu valor completo. Antes el abandono activaba desesperación extrema. Ahora puedes sentir tristeza sin abandonarte a ti mismo. Eso es sanar.
Sanar no significa no sentir. Significa no destruirte cada vez que sientes. Y eso es importante porque muchas personas creen que recaer emocionalmente significa que no avanzaron nada. La sanación no es una línea recta, jamás lo ha sido. Hay días donde te sentirás fuerte, otros donde sentirás que retrocediste años. Habrá momentos donde pensarás que finalmente superaste algo, hasta que una situación inesperada vuelve a activar emociones antiguas. Y eso no significa fracaso. Significa que sanar emocionalmente no es borrar memorias humanas, es aprender a relacionarte diferente con ellas. Por ejemplo, imagina una persona que sufrió muchísimo en una relación pasada. Durante años sintió ansiedad, inseguridad y miedo constante. Después de mucho trabajo emocional, finalmente conoce a alguien bueno. Al principio todo parece estable, pero un día su pareja tarda demasiado en responder un mensaje y automáticamente siente ansiedad otra vez. En ese momento muchas personas piensan, no sané nada, pero no es necesariamente verdad. La verdadera diferencia está en cómo reaccionas ahora. Antes quizá hubieras explotado emocionalmente, reclamado desesperadamente, llorado toda la noche o pensado que no valías nada. Ahora tal vez sientes ansiedad, pero puedes calmarte, comunicarte mejor y no perder completamente el control emocional. Eso ya es crecimiento. Porque sanar no significa jamás volver a activarte. Significa que ahora tienes más conciencia, más herramientas y más capacidad para sostener lo que sientes. El problema es que mucha gente está esperando una versión imposible de sanación, una vida sin emociones incómodas, y eso jamás llegará. Incluso las personas más maduras emocionalmente siguen teniendo momentos difíciles. La diferencia es que dejaron de pelear contra su humanidad. Y aquí te digo algo importante. La obsesión por estar completamente sanado muchas veces nace del miedo. Miedo a que sufras otra vez, miedo a que te equivoques otra vez, miedo a que elijas mal otra vez, miedo a ser lastimado, miedo a repetir los mismos errores. Entonces la persona intenta sanar perfectamente antes de volver a vivir. Pero la vida no funciona así. No puedes prepararte emocionalmente para absolutamente todo. No puedes garantizar que jamás volverás a sufrir. No puedes convertirte en alguien inmune al dolor, porque amar siempre implicará riesgo, vivir siempre implicará incertidumbre, conectar emocionalmente siempre implicará vulnerabilidad, y aceptar eso también es parte de sanar. Hay personas que pasan años intentando sentirse completamente listas para amar, pero nunca lo logran porque esperan una perfección emocional imposible. Quieren eliminar todas sus inseguridades antes de entrar en una relación. Quieren entender todas sus emociones antes de confiar en alguien. Quieren resolver todos sus miedos antes de abrir el corazón. Pero muchas veces el crecimiento emocional ocurre mientras vives, no antes de vivir. Hay lecciones emocionales que solo aparecen en relaciones reales, en conversaciones difíciles, en decepciones, en vínculos, en momentos donde el corazón vuelve a sentirse vulnerable. Porque sanar no ocurre únicamente sentado pensando sobre ti mismo, también ocurre cuando empiezas a actuar diferente frente a situaciones reales. Aquí aparece otro problema moderno. Muchas personas usan la sanación emocional como una forma elegante de evitar vivir. Dicen, todavía no estoy listo, necesito trabajar más en mí. Aún no sano completamente, no quiero dañar a nadie. Y aunque a veces eso puede ser cierto, otras veces es simplemente miedo disfrazado de crecimiento personal. Miedo a abrirse, a confiar, a sentir y a fracasar otra vez. Porque sí, sanar también puede convertirse en una excusa para esconderse emocionalmente. Hay personas que llevan tanto tiempo intentando sanarse que olvidaron cómo disfrutar la vida. Todo se volvió análisis emocional, se volvió introspección, se volvió sobrepensar. Pero sanar no era eso.
La meta nunca fue vivir examinándote eternamente. La meta era sentirte más libre, más presente, tranquilo, conectado contigo, capaz de amar sin destruirte, capaz de disfrutar sin miedo constante. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces sanar ya no significa convertirte en alguien perfecto, significa convertirte en alguien más consciente. Alguien que entiende sus emociones sin ser esclavo de ellas, que puede amar sin perderse completamente, que puede sufrir sin destruirse, que puede equivocarse sin odiarse, que puede sentir miedo y aún así avanzar. Y eso es muchísimo más humano. Te puedes preguntar, ¿en qué momento puedes decir, ya sané? Tal vez nunca de la manera absoluta que imaginas. Tal vez sanar no es un destino final donde un día despiertas completamente libre de inseguridades y dolor. Tal vez sanar se parece más a esto, a ya no reaccionar igual, a ya no tolerar lo mismo, a ya no abandonarte tan fácilmente, a ya no necesitar perseguir amor desesperadamente, a ya no destruirte igual, a ya no permitirte ciertas cosas, a no depender emocionalmente de la misma manera. Las cicatrices quizás siguen ahí, pero ya no gobiernan tu vida. Eso probablemente es lo más cercano a sanar, porque incluso años después, algunas memorias seguirán doliéndote un poco, algunas experiencias seguirán sensibles, algunas emociones seguirán apareciendo de vez en cuando, pero ahora ya no te controlan completamente. Y esa es la diferencia enorme, porque la verdadera sanación emocional ya no consiste en borrar el pasado, consiste en dejar de vivir prisionero de él. Tal vez sanar nunca fue convertirte en alguien que jamás vuelve a romperse. Tal vez sanar era aprender que incluso cuando algo te duele, ya no necesitas destruirte para sobrevivirlo. La mentira que muchas personas están diciéndote es que para amar primero tienes que sanar. Esa frase parece inteligente y hasta madura emocionalmente, pero también está generando muchísimo miedo en las personas. Primero sana y luego entra en una relación, y aunque la intención detrás de esa puede ser buena, el problema es que muchas personas la interpretaron de una manera extrema. Ahora pareciera que nadie tiene derecho a enamorarse hasta convertirse en alguien emocionalmente perfecto. Como si para amar hubiera que eliminar completamente todos tus traumas, tus inseguridades, tus miedos, tus heridas, tu ansiedad, tus vacíos, tus dudas, todos tus problemas emocionales. Y entonces millones de personas viven esperando convertirse en una versión impecable de sí mismas antes de permitirse amar. Te hago esta pregunta: ¿quién llega sano completamente a una relación? La respuesta es nadie, porque todos los seres humanos llegamos con historias, con miedos, con inseguridades, experiencias, errores, heridas, con formas distintas de amar. Incluso las personas emocionalmente más maduras siguen teniendo partes sensibles. La diferencia no es que estén completamente sanas, sino que tienen más conciencia emocional y responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es la capacidad de entender que nuestras acciones, palabras, silencios y decisiones afectan emocionalmente a otras personas, especialmente en relaciones amorosas, familiares o de amistad. No significa hacerte responsable de las emociones de todos. Significa actuar con empatía, claridad, respeto y honestidad emocional. En pocas palabras, es dejar de relacionarte pensando solo en lo que tú sientes y empezar a considerar también cómo haces sentir a los demás. Hay muchas personas que están desarrollando una idea peligrosa del amor. Creen que cualquier emoción incómoda dentro de una relación significa que algo está mal con ellas. Si sienten celos, piensan, no he sanado. Si sienten miedo al abandono, no estoy listo para amar. Si sienten ansiedad emocional, tengo demasiado trabajo interno pendiente. Y aunque claro que existen conductas dañinas que deben trabajarse,
También es verdad que las relaciones inevitablemente activan emociones profundas. Eso es normal. El amor toca partes de nosotros que la soledad jamás toca. Cuando estás solo es fácil sentirte estable emocionalmente. No hay nadie activando tus miedos, tus inseguridades o tus necesidades afectivas. Pero cuando alguien importante entra en tu vida, aparece la vulnerabilidad. Y con ella te haces preguntas como ¿y si me deja? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me vuelven a romper? ¿Y si termino sufriendo otra vez? Eso no significa automáticamente que estés roto. Significa que amar implica riesgo emocional. Otra de las mentiras modernas sobre la sanación es la idea de que las personas emocionalmente sanas nunca tienen miedo dentro de una relación. Eso es falso. Incluso en las relaciones más sanas se despiertan inseguridades. Incluso las personas más maduras emocionalmente se sienten vulnerables, confundidas o asustadas en ciertos momentos. La diferencia está en cómo se manejan esas emociones. Porque una cosa es sentir miedo y otra muy distinta es convertir ese miedo en control, manipulación, dependencia o destrucción emocional. Ahí es donde importa la madurez emocional. No es eliminar completamente tus emociones, sino es aprender a gestionarlas de manera más consciente. Los seres humanos necesitamos amor, necesitamos conexión, afecto, sentirnos vistos emocionalmente. Eso no te hace dependiente, eso te hace un ser humano. La diferencia está en si conviertes esa necesidad en desesperación o en una conexión consciente. Internet comenzó a psicologizar absolutamente todo. Si extrañas mucho a alguien, apego ansioso. Si te alejas, apego evitativo. Si dudas, trauma. Si te cuesta confiar, heridas de infancia. Si lloras demasiado, dependencia emocional. Y aunque muchas veces estas categorías pueden ayudar a entender comportamientos, también están haciendo que las personas se observen constantemente como si fueran un problema psicológico ambulante. Ya nadie simplemente siente. Ahora todo debe tener una explicación emocional compleja. Y eso está agotando muchísimo a la gente. Porque amar comenzó a sentirse como un examen psicológico permanente. Las personas ya no se permiten amar, se analizan constantemente. ¿Estoy reaccionando desde mi herida? ¿Estoy siendo tóxico? ¿Esto es dependencia? ¿Estoy saboteando? ¿Será trauma? Y aunque el autoconocimiento es importante, llega un punto donde el exceso de análisis destruye la naturalidad emocional. Porque las relaciones también necesitan espontaneidad, presencia, ligereza, confianza, no solo análisis constante. Muchas heridas emocionales no se sanan aislándote del amor, se sanan aprendiendo a vivir el amor de manera distinta. Una persona con miedo al abandono no necesariamente sana evitando relaciones durante 10 años. Sana cuando experimenta vínculos donde aprende poco a poco que no necesita vivir aterrorizada todo el tiempo. Alguien que creció sintiendo rechazo muchas veces sana cuando finalmente vive relaciones donde puede ser él mismo sin sentirse insuficiente. Una persona que está acostumbrada al caos emocional a veces sana cuando aprende a quedarse en relaciones tranquilas sin sabotearlas por aburrimiento, porque el amor sano también reeduca emocionalmente. Así que atrévete a vivirlo. Muchas personas ya no quieren correr el riesgo. Prefieren seguir trabajando en sí mismas, eternamente, porque ahí se sienten protegidas. Mientras sigues sanando no tienes que exponerte realmente, no tienes que abrir el corazón, no tienes que enfrentar la posibilidad de que algo salga mal, pero tarde o temprano aparece una verdad. Ninguna cantidad de trabajo emocional te hará inmune al dolor. Puedes ir a terapia, leer libros, escuchar podcasts, trabajar tu autoestima, entender tus heridas, y aún así, alguien puede romperte el corazón. Y aceptar eso también es madurez emocional. Entonces ya no buscas amar desde el control absoluto, ya no esperas garantías imposibles, ya no necesitas estar perfectamente sano
para permitirte sentir. Simplemente aprendes a amar con más conciencia, y eso ya es diferente. Una relación sana no es una relación entre dos personas perfectas. Es una relación entre dos personas dispuestas a responsabilizarse de sí mismas. Dos personas que pueden comunicarse, escuchar, reconocer errores, poner límites, hablar de emociones sin destruirse mutuamente. Eso vale mucho más que intentar parecer emocionalmente impecable. Muchas personas usan la idea de todavía no sano para evitar comprometerse emocionalmente, porque tienen miedo a sufrir, a repetir historias, a perder la libertad, a sentirse vulnerables, a no saber amar correctamente. Entonces se esconden detrás del discurso del crecimiento personal. Pero la vida emocional no se aprende únicamente pensando, también se aprende viviendo, cometiendo errores, corrigiendo, conectando, intentándolo una y otra vez. Porque nadie aprende perfectamente antes de amar. Y una de las cosas más sanas que puedes entender es que no necesitas estar completamente resuelto para merecer amor. Solo necesitas suficiente conciencia para no convertir tus heridas en armas contra otra persona. Eso es mucho más realista, mucho más humano y muchísimo más verdadero. Después de hablar tanto sobre heridas, emociones, relaciones, responsabilidad afectiva, traumas, miedos y crecimiento personal, tal vez la pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Qué significa realmente sanar? La respuesta no es tan complicada como hoy nos hacen creer, porque sanar no es convertirte en alguien que nunca vuelve a llorar. No es dejar de sentir miedos, no es jamás volver a equivocarte, no es eliminar todas tus inseguridades, no es vivir en paz absoluta todo el tiempo, no es reaccionar perfecto siempre, no es convertirte en alguien emocionalmente impecable. Eso no existe. La sanación emocional no te vuelve invencible, te vuelve más consciente de lo que sientes, de lo que mereces, de lo que ya no quieres repetir, de cómo amas, de cómo te abandonas a ti mismo. Y ahí está el verdadero cambio. Antes reaccionabas destruyéndote, ahora reaccionas entendiéndote. Antes perseguías amor desesperadamente, ahora pones límites. Antes confundías intensidad con amor, ahora entiendes la diferencia entre amor y dependencia. Antes necesitabas que otros te salvaran emocionalmente, ahora sabes acompañarte incluso en tus momentos difíciles. Eso también es sanar. No es perfecto, no es absoluto ni mágico. Es humano. Una de las mentiras más grandes de esta época es hacernos creer que sanar significa llegar a un punto donde ya no duele nada. Y la realidad es que algunas cosas siempre van a doler un poco. Las heridas dejan cicatrices. Algunos recuerdos siguen siendo sensibles. Algunas despedidas nunca se olvidan completamente. Hay experiencias que cambian para siempre la manera en que ves la vida. Pero sanar significa que ahora puedes mirar esas partes sin quedarte atrapado ahí. El dolor ya no gobierna tu vida. El pasado ya no decide completamente quién eres. Que tus heridas ya no hablan por ti todo el tiempo. Y eso es un avance enorme, porque llega el momento donde sientes que dejar de preguntarte solamente ¿quién me rompió? Y empiezas a preguntarte ¿quién quiero ser ahora? Porque si te lastimaron, te decepcionaron, te abandonaron, te confundieron, te hicieron daño. Pero también existe vida después de eso. No olvides vivir, no olvides reír, no olvides disfrutar, no olvides amar, no olvides confiar, no olvides sentirte presente, no olvides vivir. Nadie termina completamente resuelto. Todos seguimos cambiando, seguimos aprendiendo, seguimos descubriendo partes de nosotros mismos.
La diferencia es que llega un punto donde dejas de vivir como víctima permanente de tu historia y empiezas a construir algo más grande que ella. Y eso requiere valentía, porque sanar también significa soltar identidades, soltar versiones tuyas que sobrevivieron como pudieron, soltar el apego al sufrimiento, soltar la necesidad de explicar todo desde el dolor, empezar a permitirte vivir desde otro lugar, uno más tranquilo, más consciente, más libre. Tal vez no completamente libre de heridas, pero sí menos esclavo de ellas, porque al final sanar no es borrar el pasado. Sanar es dejar de vivir atrapado dentro de